Saludos amigos. Estamos celebrando la Pascua del Señor en esta segunda semana de alegría, de entusiasmo, de motivación al celebrar la resurrección del Señor y nuestra propia resurrección. El día en que Jesús vence la muerte y el pecado y el día en que cada cristiano que ha sido bautizado y que se esfuerza por vivir de acuerdo al Evangelio, está celebrando su propia resurrección, su vida eterna, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos eternos. Y por eso las lecturas de este día y específicamente el Evangelio nos va a presentar esa primera aparición de Jesús resucitado a los discípulos, a la comunidad cristiana, después del día de la Pascua. Y vemos cómo Jesús se aparece a la primera comunidad sin Tomás, y a los 8 días, el primer día de la semana, otra vez se aparece a la comunidad ya con Tomás. Esa resurrección del Señor que llenó de alegría y de entusiasmo y que a la vez los hacía a ellos tener miedo porque estaban con la puerta cerrada por miedo. Y era normal porque todavía ellos no tenían la fe suficiente, no tenían la gracia de Dios para estar entusiasmado y para conocer el gran regalo de la resurrección. Puertas cerradas, que eran también las puertas físicas, pero también las puertas mentales, la mentalidad, la cerrazón, la poca apertura a la realidad que lo rodeaba. ¿Y cuál es el saludo del Señor? La paz sea con ustedes. Ese es el saludo del Señor resucitado. Ese es el regalo que el Señor da a los discípulos. La paz que solo Él nos puede regalar. La paz que solo en el Jesús resucitado, cuando se ha abierto el corazón hacia Él, recibimos. Y dice el texto del Evangelio de hoy que los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y somos invitados todos a experimentar esa paz que nos regala Jesús con su resurrección y esa paz que es la clama a grito nuestro mundo, la paz que todos necesitamos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de país, a nivel universal. Jesús resucitado confía también una misión, primero a María Magdalena y a las mujeres, y ahora también a los discípulos le toca también ir por el mundo. Felices los que creen sin haber visto. La enseñanza dada a Tomás supone un beneficio para nosotros. De este modo nos hace comprender que la fe nos pone en una relación muy bella con Él, más profunda que la visión material de su cuerpo resucitado. En efecto, nuestra relación con Él debe ser una relación de fe, y cuanto más pura sea la fe, tanto más profunda y perfecta nuestra relación con Él. Obviamente, una fe que se convierte en una manera particular de vivir, una fe que nos lleva a practicar obras de misericordia, una fe que nos invita a congregarnos, como nos habla hoy la primera lectura, que la primera comunidad se congregaba
para la oración, para la fracción del pan y para la catequesis. Tres elementos fundamentales por los cuales existen las comunidades cristianas: para la catequesis, para la oración, para la formación y la celebración eucarística. Es una gran enseñanza que se nos ofrece a cada uno de nosotros hoy. Con ese saludo del Señor, la paz sea con ustedes. Esta aparición de Jesús a los discípulos en el cenáculo, la noche de la Pascua, y otra aparición tiene lugar 8 días después. Lo encontramos hoy en la narrativa de este texto evangélico joánico. A pesar de la resurrección de los discípulos, se encierran llenos de miedo. Las puertas estaban cerradas, como nos narra el evangelio que hoy proclamamos. Jesús se presenta ofreciendo la palabra significativa. Podría reprenderles de manera severa, porque todos le abandonaron. Sin embargo, le ofrece su paz a esos corazones paralizados y limitados por el miedo. 2 veces le dice: la paz esté con vosotros. Esto lo leemos hoy en el capítulo 20, verso del 19 al 21. Ese encuentro es también una gran alegría. Los discípulos se llenan de ese entusiasmo cuando vieron al Señor, y aumentó su fe. La alegría, sobre todo, de su amor, que ha derrotado nuestro egoísmo y nuestra maldad. Es la paz que viene después de la victoria. Jesús ha vencido al mal y a la muerte, al odio y a todo el egoísmo. Por eso puede traernos la reconciliación y la paz. En vez de un reproche, dirige a los discípulos un deseo de paz. Todos nosotros somos invitados a experimentar esa paz que nos regala Jesús con su resurrección. Y esa paz es la que clama nuestro mundo, nuestra existencia. Y Jesús los envía a ellos. Después de repetir el deseo de paz, añade una tarea para los discípulos: como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. La resurrección de Jesús no es un hecho individual que solo tiene que ver con Él, sino que nos implica a todos nosotros, a todos los creyentes. Él nos comunica su vida nueva, una vida de amor intenso que quiere transformar nuestro mundo. Jesús resucitado confía misiones para cumplir a María Magdalena por un lado y posteriormente a los discípulos. Y posteriormente le comunica la fuerza necesaria para llevar a cabo esa misión, que es la continuación suya. Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Jesús les da el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. El evangelista nos hace comprender así que el Espíritu Santo es un don del resucitado, un don que Jesús nos ha obtenido con su victoria sobre la muerte. En este sentido, el documento de Aparecida de la Conferencia Latinoamericana nos recuerda esta misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los demás necesitados. En una palabra, a construir el reino de Dios, a ser discípulos y misioneros. Es tiempo de Pascua, tiempo de reconocer y superar nuestros miedos que nos tiene un poco paralizado. Cada uno tiene sus propios temores que le quitan
el entusiasmo, la decisión, el impulso, las inseguridades y las desconfianzas profundas nos vuelven seres mediocres, que estamos siempre buscando seguridades terrenas. El incrédulo Tomás nos muestra que el miedo y la desconfianza están unidos. Podemos salir adelante dejando que la luz y fuerza del Espíritu Santo nos ilumine y teniendo la certeza que somos enviados por el mismo Jesús resucitado. Felices los que creen sin haber visto. Dos momentos importantes de la vida de Tomás, antes de experimentar al Señor y después de tener ese contacto personal con Él. Un Tomás que duda al principio, pero un Tomás que posteriormente confiesa su fe y se acerca en plena confianza al Señor que lo ha llamado y que lo ha acompañado. Es el segundo Tomás que hay que también seguir e imitar. Y por eso Jesús nos dice, dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos aquellos que tienen experiencia del resucitado en su vida interior y son capaces de adecuar su vida a Él, a su relación con Él y sobre todo de creer en el Señor en todo lo que eso implica. Sucede muchas veces que también hay muchos de nosotros que queremos ver para creer. Le exigimos a Dios signos y prodigios como condición para creer. Y entonces no tenemos nada de reprochar al incrédulo Tomás. Hay que destacar que Tomás dudó abrir su corazón al encuentro con el resucitado, gracias a que permaneció en la comunidad, porque ese es el espacio de encuentro con el Señor, no dejó de encontrarse con los hermanos. Así se nos recuerda la importancia de vida comunitaria, que también lo enfatizaba Hechos de los Apóstoles, para perseverar en el bien. Si bien es cierto que la salvación es individual, pero debe socializarse y vivirse en comunidad para dejar espacio abierto a que el otro me acompañe, a que el otro me anime, a que el otro me motive. Y algunas veces también me podrá desanimar, pero sobre todo podemos animarnos los unos a los otros, podemos vivir esa alegría y ese entusiasmo que lleva esa entrega generosa al Señor. Este texto dice que el Evangelio nos narra todo lo que Jesús hizo, otras muchas señales que no fueron escritas, pero que la Iglesia ha ido transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. Es lo que los católicos llamamos la tradición. La palabra de Dios que está escrita en la Biblia es importante, pero también la tradición de la Iglesia es importante. Tradición que se va contando a través de la persona que fueron discípulos de los discípulos, como un San Ignacio de Antioquía, como un San Irineo, como posteriormente San Agustín, lo que se llaman los padres de la Iglesia, lo que fueron discípulos de los discípulos de Jesús, porque el Evangelio no recoge, porque el Evangelio no recoge todo lo que hizo Jesús. Bien lo dice hoy también el Evangelio que leímos. Y Pablo nos invitaba también en el texto que leímos a conservar fielmente la tradición que recibieron de nosotros oralmente o por carta. Pablo lo reitera. Entonces, no nos quedemos en los detalles. No nos detengamos simplemente en la incredulidad. Veamos todo el espectro, todo el cambio, toda la conversión que experimentan los apóstoles. Y en este caso, Tomás,
ante el contacto, ante la relación, ante esa comunicación personal con el Jesús vivo y resucitado. Como dirá Pablo, el mismo que está vivo es el mismo también que fue crucificado. Y hoy nosotros podemos también hacernos preguntas interesantes para nuestra reflexión durante la semana. ¿Soy yo mensajero de la paz y la alegría del Evangelio? ¿Soy persona que construye y porta la paz? ¿Soy persona que vive la fe con entusiasmo? Como bautizado, experimento la necesidad de compartir con otros la alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. ¿Con qué Tomás yo me identifico? ¿Con el primer Tomás que duda o con el segundo Tomás que en la comunidad se encuentra con el Señor y confiesa su fe? Tomás pudo abrir su corazón en el encuentro con el resucitado, gracias a que permaneció en la comunidad. Somos parte nosotros de una comunidad, nos congregamos frecuentemente, participamos en la vida de la iglesia, en pequeñas comunidades, en grupos parroquiales, en diferentes instancias que me permiten vivir la fe. Que la paz del Señor resucitado nos acompañe durante esta semana y siempre. Feliz semana para todos. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna